Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Como es costumbre ya aquí en Tu Norte, tenemos un tema muy importante, un tema muy actual, muy pertinente. Eres bienvenido a este tiempo de programa, puedes visitar nuestras redes sociales, ver nuestros contenidos, nuestros programas anteriores. Si vas y visitas nuestros canales, nuestras páginas de Facebook, de Instagram, nuestro canal de YouTube, puedes ver contenidos muy enriquecedores que te pueden servir a ti y a tus amigos, puedes compartirlos y comentarlos. Hemos hablado del aborto, hemos hablado del feminismo, hemos hablado de la ideología de género, hemos hablado de muchas cosas muy importantes, así que puedes visitar todas nuestras redes sociales y estar muy atento a lo que Dios está haciendo acá en el Centro Misionero Bethesda del Norte. También te cuento que tenemos nuestro Ministerio Evangelístico Pescador de Hombres. Dios está haciendo cosas maravillosas. Muy pronto les vamos a mostrar unas imágenes de lo que Dios está haciendo allí en la calle, ganando almas, rescatando gente para Dios, para Cristo y dando a conocer el mensaje del Evangelio. Hoy, como es de costumbre, ya ustedes saben, está conmigo mi amada esposa Melissa. Meli, mi amor, bienvenida. Hola, mi amor, bienvenidos a todos aquellos que se conectan a esta hora con Tu Norte, encuentra tu rumbo. Hoy, como decías ahorita, es de costumbre un tema muy actual que nos toca a todos. Así que pegaditos allí, que ahorita lo vamos a desarrollar. Así es, también está con nosotros Sofía. Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias, Edison. Bueno, para mí es un privilegio poder acompañarlos una vez más aquí en Tu Norte y tenemos algo muy importante que compartirles. Sí, vamos a hablar hoy vamos a hablar de algo clave porque está muy en boga, aparte de todos estos moveres que hay. Desde los años 60 y 70 ha comenzado una discusión muy importante. La iglesia tiene algo que decir, los jóvenes cristianos tenemos algo que decir. Hoy vamos a hablar de la eutanasia. Entonces, la eutanasia como la muerte digna, dicen algunos, una manera buena de morir, dicen algunos. Sin embargo, aunque trata de sonar bien, sí hay algunos aspectos que hay que tocar, sí hay algunas cosas que decir, así que ustedes no se vayan a mover de acá de Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Recuerden compartir este enlace, recuerden comentar este contenido, recuerden compartirlo con sus contactos y recuerden estar muy atentos y visitar todas nuestras redes sociales y ver todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo acá en el Centro Misionero Bethesda del Norte. Ya regresamos. Programa de jóvenes y para jóvenes. Listo, volvemos. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Ahí en pantalla te van a aparecer las redes sociales para que puedas visitarlas y puedas compartir nuestro contenido. Estamos hablando de la eutanasia y vamos a ver qué es lo que Dios dice y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Hoy pues tenemos que iniciar hablando de algo muy importante y es cómo los cristianos vemos la vida y cómo nosotros hemos visto que en la Biblia Dios ve la vida. Mi amor, ¿cómo podemos comenzar esta discusión? Bueno, tenemos que iniciar diciendo que desde Génesis Dios empieza a mostrar que Él es vida, empieza a darle vida a todo lo que hoy podemos ver, la naturaleza, los animales, los árboles, las plantas y por supuesto el ser humano. Le dio vida soplando aliento en su nariz y por eso nosotros hoy podemos estar aquí respirando. Bueno, la vida humana tiene un valor maravilloso para Dios, al punto que Dios dice que hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Bueno, a su imagen y conforme a su semejanza. Lo que quiere decir que la vida del ser humano no es como la vida de un animal desde la perspectiva bíblica, Sofía. Sí, así es. Pues así como lo mencionabas, el valor de la vida del hombre está precisamente en que Dios lo creó a su imagen y semejanza, no como de alguna u otra manera se ve como simplemente un ente productivo para la sociedad, sino que Dios lo ve de una manera diferente, al punto que Dios mismo, o sea, es quien como nuestro creador tiene potestad sobre nuestra vida. Y lo hermoso de todo esto es que, así como lo mencionaba Melissa ahorita, Él sopló aliento de vida sobre nosotros y a diferencia de los animales nos dio una conciencia y nosotros tenemos alma y la Biblia enseña que todas las almas son suyas. Bien, pero aquí hay algo muy importante porque dentro de la discusión del aborto también vimos que hoy se está diciendo que una persona, un ser humano es persona
cuando piensa, cuando tiene un coeficiente intelectual mínimo, cuando tiene unas facultades para socializar, cuando tiene una capacidad para desarrollarse en sociedad y para ser productivo para la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, nosotros vemos que la vida humana tiene valor en sí misma desde su concepción, porque es vida humana, y que cada ser humano desde su concepción, desde que es concebido, para Dios tiene un valor especial y particular cada uno, y no por la medida en que pueda producir algo en la sociedad, no en la medida en la cual tenga un coeficiente intelectual mínimo, porque en ese sentido de la discusión se abren puertas a muchas cosas, como bueno, un niño, un bebé de 2 años o menos de 1 año, pues todavía no sería una persona porque carece de algún desarrollo todavía, o un anciano que tiene una enfermedad cerebral degenerativa, con el paso del tiempo va a perder algunas facultades, por lo tanto deja su calidad de persona, sigue siendo vida humana pero deja su calidad de persona, por lo tanto no tendría derecho a la vida en alguna medida. ¿Qué podemos decir ahí, Sofía? Bueno, así como tú lo decías de alguna u otra manera, yo creo que esto puede incluso ser producto de la cultura progresista en la que estamos viviendo en este momento y todo lo que tiene que ver con la influencia del darwinismo incluso en nuestra sociedad, de que las personas vulnerables, las personas que de alguna u otra manera ya no producen, podrían simplemente, ¿por qué no salir de ellas, aunque suene feo? Pero pareciera que fuese de esa manera lo que intenta la sociedad, como representa quizá un gasto para el Estado y de nada le sirve tenerlos ahí, pues ellos digamos, influyen en sus pensamientos para que ellos mismos sean quienes tomen la decisión y acaben con la vida que Dios les ha dado. Mira que estás diciendo algo, cuando tocas el darwinismo, o sea, hay 2 perspectivas ahí, el naturalismo y el materialismo, donde la vida humana es simplemente materia, ¿no? Y se reduce a ser materia, y creo que empieza a ser una perspectiva que tomó fuerza inclusive en el movimiento nazi, donde a los judíos no se les veía como personas, por lo tanto se podían asesinar, o inclusive como el movimiento esclavista que decía que los afrodescendientes o los nativos americanos o latinoamericanos no tenían derecho a un alma y no eran persona, por lo tanto eran una mercancía o un animal que podía ser digno de ser no sé, asesinado, vendido, cambiado. O sea, cómo va perdiendo valor la vida humana solamente por la presión de una ideología. Y lo más contradictorio es que es alguien con vida el que le quita la vida. Sí. Alguien que ve en la eutanasia, hablando de la eutanasia, que es nuestro tema de hoy, para ti que llegaste a esta hora a tu norte, encuentra tu rumbo. La eutanasia es un suicidio asistido, es Bien. quitarle la vida y ver que alguien que tiene la oportunidad de seguir viviendo solo porque, bueno, por un pensamiento, por el sufrimiento. Pero recuerden que nosotros que somos creyentes, y hay un dicho en el mundo que dice: mientras hay vida hay esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y tenemos un Dios de vida. Él es vida y Él puede levantarnos, sea bien que nos lleve al cielo o que nos sane de la enfermedad, pero no podemos nosotros mismos decidir quitarle la vida a otro. Ahora hay que entender cómo el cristiano ve la vida y ve la muerte. Para nosotros la vida tiene el valor sagrado porque Dios fue quien nos la dio. Entonces, si Dios nos la dio, no nos la podemos quitar a nosotros mismos. Y por otro lado, para nosotros la muerte hace parte de la voluntad de Dios y morir es ganancia. No nos llenamos de miedo, de pánico, de terror frente a la muerte, sino que sabemos que morir es ganancia, como dice el apóstol Pablo, porque entendemos que hay algo mucho mejor después de la muerte. Entonces puede que haya un poco de sufrimiento antes del momento de morir, sin embargo sabemos que la vida va a continuar. Pero mira que la gente que toma la decisión de aplicar la eutanasia, ellos es por temor al sufrimiento. Y eso el sufrimiento hace parte de la vida. Y lo dice, si uno lo lee allá en Eclesiastés, cuando Salomón empieza a mencionar capítulo a capítulo, el sufrimiento hace parte de la vida. Es una parte importante. Sea una persona cristiana o no, va a sufrir. Es inevitable el sufrimiento. Así que
Estamos hablando de la eutanasia, sin embargo es necesario comenzar hablando de cuál es el valor de la vida humana, desde qué momento la vida humana es valiosa. Desde la concepción es valiosa, y el único que tiene el poder para dar y quitar la vida es Dios. Él nos la ha dado, no nos la quitamos a nosotros mismos, sino que la tenemos mientras Él nos la mantenga sobre esta tierra. Y además, para nosotros los cristianos, la muerte no es una tragedia, sino que a pesar de que el dolor de la pérdida de un familiar querido, o de un ser querido más bien, a pesar del dolor y de la ausencia, claro que sí, tenemos una esperanza, y sabemos que en nuestra esperanza no ha perecido. Vivir es Cristo y morir es ganancia. La vida humana es valiosísima. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Regresamos después de este corte musical y una muy buena canción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, visitarnos en nuestra página de Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, ver nuestros contenidos, compartir, comentar. De esto hay muchísimo que decir, así que eres bienvenido a este tu programa Tu Norte, encuentra tu rumbo. Vamos a seguir hablando de la eutanasia. Ya hablamos del valor de la vida humana, ya hablamos de por qué la vida humana es tan importante y tan valiosa para Dios, y cómo la muerte también para nosotros es muy valiosa. Sin embargo, bueno, Meli, mi amor, hablemos de
¿Qué es la eutanasia y cuál es la postura que debe tomar el cristiano frente a la eutanasia? ¿Cómo verla? Porque siempre nos van a llevar a los extremos, ¿no? Nos van a llevar al caso más terrible para tratar de obligarnos, como Y de cuando justificar. sí, como cuando hablábamos del aborto, que nos decían, no, y si es una muchacha que la violaron y entonces el bebé viene con malformaciones y problemas genéticos gravísimos. Lo llevan todo al extremo, ¿no? Para tratar de abrir una puerta para reducir el valor que tiene la vida. Sin embargo, ¿qué sería la eutanasia y cómo los cristianos la podemos ver? Bueno, la eutanasia es una buena muerte, es una palabra compuesta del griego, buena muerte, es tal cual eso. Y se le llama suicidio asistido, se le llama muerte piadosa, se le llama muerte digna. Nombres bonitos, ¿verdad? Nombres bonitos, pero finalmente es muerte. Como cuando hablábamos del aborto, que se le decía interrupción voluntaria del Sí. embarazo. Cuando eso es un homicidio. Sí, Es sí, otra forma de llamar al homicidio. Sí, y la palabra de Dios es muy clara. Y si se habla de un homicidio, la palabra de Dios es muy clara. Desde Génesis hasta el Apocalipsis dice, no matarás. Y es 20, pecado. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y eso incluye también la eutanasia. Dios es el que da la vida y el único que tiene la potestad para quitarla, tomarla, cuando Él lo desee. Dios nos dio la vida, así que el cristiano debe saber que a pesar de que, haya algo de sufrimiento físico, ese sufrimiento físico aún hace parte de la vida que Dios nos ha dado. Así es. Y no se puede evitar el sufrimiento físico. Por más que se trate de dar una muerte asistida, finalmente un médico o alguien que facilita esa práctica de quitarse la vida, un suicidio asistido, pues básicamente está facilitando un homicidio, cuando la Biblia dice no matarás, y eso se incluye a uno mismo, tanto el que se practica, porque pues hay médicos que básicamente facilitan que el paciente se quite la vida. Es la primera opción para ellos cuando hay, digamos, un paciente crónico, ¿no? Ya lleva muchos años con esta enfermedad, es muy dolorosa, ya no hay tratamientos, está en una fase terminal. Bueno, démosle la opción de quitarse la vida y pare de sufrir. Y pare de sufrir, entre comillas, porque nosotros los cristianos sabemos que en realidad ahí comienza la vida. Ahí La muerte comienza la vida. porque comienza la eternidad. Ahora, miren esto, hay países de Europa y también en Canadá se está aprobando que la gente que sufre de depresión clínica es una enfermedad que también pueda terminar con ese sufrimiento, es decir, asistirle el suicidio a una persona que sufre de una depresión. O sea, ya ni siquiera tiene que ver con algo físico, sino con una afección ya de su alma, como es la depresión. Pero, entonces, decirle, perdóname amor, decirle a una persona, hombre, está deprimido, puede quitarse la vida, y le ayudamos. no, y lo increíble es que no solamente eso se da en personas adultas que ya tienen la conciencia, sino que están motivando a que los niños que todavía no tienen claridad sobre ese asunto puedan decir, no, yo estoy cansado de sufrir, por favor, practíquenme la O eutanasia. un adolescente que uno sabe que en la edad de la adolescencia las emociones son Una picos, montaña ¿verdad? rusa, sí. Entonces a veces el adolescente está muy arriba, a veces muy abajo, entonces si se siente deprimido, no, necesito la eutanasia, me quiero suicidar. Entonces, en lugar de darle una salida, se le está motivando a. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener para la familia de una persona que está en una enfermedad penosa? ¿Qué implicaciones puede tener para esa familia? ¿Qué implicaciones puede tener para los médicos? Porque sin lugar a dudas la Biblia es clara cuando dicen no matarás, y eso no ha cambiado. O sea, fue anteriormente y lo sigue siendo hoy. El mandamiento sigue estando ahí, no matarás, y el valor de la vida tampoco ha cambiado, a pesar de que traten de reducir el valor de la vida humana, sigue teniendo el mismo valor. ¿Qué implicaciones tiene para la familia? Porque abiertamente el homicidio es un pecado. Entonces, ¿qué implicaciones tendría para la familia, Sofía, para los médicos, para quienes practican la eutanasia? Bueno, digamos que para la familia ellos están de alguna manera sobre su conciencia, quedará el hecho de que asesinaron a un ser querido, independientemente, claro, uno piensa está pasando por un momento durísimo, es algo de angustia y que a uno, pues digamos que desde mi punto de vista lo digo porque muy cercanos a mí, mis abuelos, pues yo los vi sufrir y eso fue muy doloroso, pero yo decía, bueno Señor, aquí el único que puede hacer algo eres tú. Nosotros no tenemos potestad sobre nuestra vida, sobre nuestros familiares, porque quien la dio
es quien tiene el poder para quitarla. Para tomarla, es Y digamos que desde el punto de vista médico, jurídica y éticamente, un médico tiene que velar por la vida de sus pacientes. Hay algo muy, muy interesante que encontré, y es que durante una convención en Ginebra se llegó a un acuerdo y se estableció una ley que está vigente en Colombia. En Colombia la eutanasia se despenalizó en el 1997, y pues ahorita conocemos 2 casos que sucedieron aquí en Colombia que bueno, se practicaron la eutanasia, pero me encontré con algo muy interesante. Y es un juramento que hacen los médicos y dice: hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos, de nacionalidad, de raza, rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente. También dice que parte de este juramento que ellos hacen es velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción, como lo mencionamos desde un principio, y aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, es decir, ni el aborto ni la eutanasia. Bien, entonces el médico casi que desde sus inicios de su práctica se está obligando al mismo a proteger la vida y cuidar la vida humana, y para eso se supone que se forma. Entonces, como cristiano, mi propio sufrimiento físico, hasta el momento en que Dios quiera tomar mi vida, debo como cristiano aceptar la voluntad de Dios, entendiendo que vivir es Cristo y morir es ganancia, y que ese sufrimiento será temporal, no será eterno. Igual cuando tengo un familiar que está pasando por ese sufrimiento, es mi responsabilidad cristiana, de acuerdo con la palabra del Señor, que dice: me visitaste cuando estaba enfermo, es de asistir a ese enfermo, de velar por él, de acompañarle hasta sus últimos momentos, y de velar por acompañarle hasta el instante en que Dios decida tomar esa vida, porque finalmente la voluntad es de Dios. Amor, pero aclarémosle a todos los que están conectados, escuchando y viendo este programa, porque lo decías tú ahorita, van a poner los casos más extremos que encuentren. Por ejemplo, el de un paciente que lleva años, por ejemplo, el de este corredor Michael Schumacher, que lleva muchos años conectado a una máquina, a un respirador artificial. Van a decir, pero ¿por qué no darle una muerte digna? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, considero yo que siempre debemos tener en cuenta que la vida es sagrada, y que no tenemos la potestad, la autoridad para quitarla y tomar la vida. Que mientras esta persona Dios la mantenga con vida, esa persona debe permanecer viva, porque está dentro del propósito de Dios que esta persona se mantenga con vida. No vivirá para siempre, por supuesto, y Dios será quien decida si despierta o no. Hay múltiples casos de personas que han durado muchos años en ese estado vegetativo y despiertan luego de muchos años. Sé que no tenemos nosotros ni la autoridad ni la facultad para determinar si merece o no merece morir. O sea que bíblicamente él debería seguir conectado. Mientras conserve la vida, debe mantenerse en esa hasta que Dios sea quien decida. Entonces, porque desconectarlo implica quitarle su soporte de vida y quitarle la vida, o sea, aplicar o contravenir el mandamiento: no matarás. Entonces, esa vida es sagrada, no se puede tocar esa vida, y es nuestro deber proteger esa vida hasta el último momento, y que sea Dios quien decida si vive o si no vive. Entonces, es entendible que hay casos que son dolorosos, pero entender que el dolor hace parte de la vida, y entender que ese dolor tampoco será eterno, y entender que el único que tiene el poder para dar y para tomar la vida es Dios. Y creo que ya ir concluyendo con que la vida humana tiene valor en sí mismo, no porque sea persona o porque la persona tenga todas sus facultades. Es decir, decimos hoy que Michael Schumacher no es una persona. Claro, sigue siendo una persona. Porque no tiene sus facultades como las otras personas. Entonces no es una persona, es vida humana, pero no es persona, o sea, pierde su derecho a vivir. ¿Qué diría él? ¿Qué podríamos decir de él? Entonces creo que no es para tomarlo a la ligera, y la vida humana en sí misma, porque Dios nos la dio, tiene un valor altísimo. Entonces queremos ya ir cerrando contándoles que, bueno, Dios es el que nos ha dado la vida, por eso tiene el valor. Y es un mandamiento de Dios: no matarás. Entonces, nuestro deber como cristianos y como personas, como género humano, es conservar la vida, y conservarla
hasta los últimos momentos y que sea Dios quien defina si vive ¿O no? o si muere. Meli, ya para despedir, ¿qué podemos decirle a todos nuestros televidentes? Bueno, Dios es el dador de la vida, decía el Señor Jesús, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él nos imparte vida, cada mañana son nuevas sus misericordias y respiramos. Si hoy estamos en pie es porque Él es vida y nos la da a nosotros. Y hasta el último día en que Él considere que estemos sobre esta tierra, lo estaremos y tendremos oportunidad, valga la redundancia, de vivir. Así es, Sofía, ya para despedirnos, ¿qué le podemos decir a los muchachos, amigos que nos están viendo a través de las redes? Bueno, decirles que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza y nosotros queremos compartirles precisamente ese mensaje, que así como lo hemos explicado a través del programa, el dolor y el sufrimiento, tanto para la persona que está, digamos, en esa enfermedad o sus familiares, es algo temporal, pero eternamente el Señor nos garantiza a nosotros algo, una vida sin dolor, una vida sin sufrimientos, porque dice la palabra del Señor que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Uy, qué bonito eso. Así que a veces como que uno se deja presionar por lo que el mundo está diciendo, por situaciones que están diciendo. Sin embargo, detengamos a pensar qué es lo que Dios dice. Y Dios dice que hay vida después de la muerte física aquí y que hay una eternidad que es mucho más importante y más valiosa que el mismo tiempo que podemos pasar aquí sobre la tierra. La vida humana sí es trascendente, no como dice el materialista o el naturalista, que somos solo materia. Entonces yo le decía a alguien, bueno, si somos solo materia, entonces ¿de dónde estaría el amor? ¿Dónde estaría la compasión? Emociones. ¿Dónde estaría si somos solo materia? Entonces, ¿dónde quedan? Y pues en realidad eso hace parte del alma humana que tiene vida eterna si aceptas a Jesús. Así que si estás pasando por un momento de enfermedad muy penoso o tienes un familiar con una enfermedad muy penosa, queremos que sepas que no estás solo, que Jesús está dispuesto, que el Señor Jesús está dispuesto a tenderte la mano, a ayudarte, que no son necesarias esas medidas extremas que llevan a la gente a arrinconarle, a tomar decisiones equivocadas. Queremos que sepas que Jesús te ama. Esto es Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes desde acá, desde el Centro Misionero de Bethesda del Norte. Queremos que sepas que tenemos muchos contenidos en nuestras redes sociales, que puedes visitarlo. Este sábado a partir de las 3 de la tarde tenemos nuestra reunión juvenil, también a la 1:30 tenemos nuestra jornada evangelística con Pescador de Hombres, un ministerio evangelístico nacido acá en el Centro Misionero de Bethesda del Norte. Así que ya sabes, hay salida para cualquier momento en el que te encuentres. Jesús te ama y te ama con amor eterno. Así que esperamos vernos en una próxima emisión. Dios te bendiga. Chao, chao. Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes.